Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, vuestra radio comunitaria. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo, analizaremos la actualidad del mundo del misterio, conoceremos la otra historia narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Bueno, una madrugada más en la que nos sumergimos en la historia, y qué mejor término para emplearlo esta noche, porque esta noche nos vamos a sumergir de lleno en la historia. Vamos a ser submarinistas en las ondas. Porque esta noche en la sección Mundo Desconocido nos adentraremos en los mundos submarinos y entrevistaremos a Esteban Pérez Bolívar, autor de los raids de la 10ª Flotilla Más, que sería un cuerpo, podríamos decir, de un cuerpo especial de submarinistas, ¿no?, que hicieron muchas incursiones a lo largo del siglo XX y sobre todo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Pues hoy conoceremos a esta 10ª Flotilla Más. Y la otra Memento audere semper. Bueno, ahí nos has dejado... Recuerda audacia siempre, el lema de la 10ª Flotilla Más. Pues todavía no hemos empezado y ya nos hemos sumergido en la 10ª Flotilla. Y bueno, también en otra historia, hoy, bueno, Charlie está aquí, que es nuestro experto italiano, ¿no? Buonasera, Charlie. Bueno, más madurada que... Buonasera se puede usar todavía, porque no nos hemos ido a acostar. Pero casi. Sí, estamos casi hundidos. Sí, vamos a conocer una pequeña historia de Italia que yo creo que muchos de los que nos están escuchando habrán pensado alguna vez que Italia aportó poco en la Segunda Guerra Mundial, y esto nos va a dejar con lo contrario. Si nos vamos a quedar con un buen sabor de boca, como si nos hemos estado un buen cappuccino italiano o un sorbete italiano, ¿no? Efectivamente. Bueno, y en la otra historia, desastre de las águilas romanas, madre mía. Nos adentraremos en los bosques de Teutoburgo. ¿Dónde están mis legiones? Quintiliano, ¿dónde están? Ese desastre provocado por los germanos y por una traición, una traición que todo el mundo vio venir, menos el que estaba a cargo de las tropas romanas. El Vietnam del Imperio Romano, nunca mejor dicho. Sí, no se lo esperaba. Bueno, yo creo que se lo esperaba a todo el mundo, menos el que estaba al mando. No sé, esto quizás, fíjate, estas traiciones como se reiteran. Se perpetúan, Se perpetúan en la historia, así, puñaladas por la espalda. Bueno, y aquí, con mis dos caballeros de la noche, y aquí quien les habla, pues bueno, hoy un submarinista más, ¿no?, en estas noches y madrugadas de Onda Polígono, pues quien les habla, John Constantin, antiguo integrante de la 10ª Flotilla Más, ¿no?, tripulante de uno de esos torpedos tripulados, que esta noche tratará de conducir este programa sin que ningún torpedo le alcance y sea hundido en el intento. Pues aquí y ahora da comienzo este programa del Chupacabras, tocado y hundido. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Hoy, en la otra historia, la batalla de Teutoburgo. Quintili Vare, legiones rede. ¿Dónde están mis legiones?
se supone que este dramático hecho de la batalla de Teutoburgo y la destrucción de estas 3 legiones romanas estuvo atormentando al emperador Augusto durante mucho tiempo. Comenzaremos esta historia con los primeros encuentros que tienen las legiones romanas podríamos decir, con los pueblos germanos. El primer contacto militar que tuvieron las tropas romanas con las germanas se produjo en una expedición de los cimbrios y teutones acompañados por los ambrones, que podemos decir en torno a 1 millón de personas, de los cuales unos 300.000 eran combatientes. Hacia finales del siglo II antes de Cristo comenzó a moverse hacia los Alpes y penetrar en Italia. Entonces, pues claro, lógicamente cruzaron las armas las legiones romanas contra esta invasión de la península itálica. Al principio, en todas estas cruces de armas que tuvieron con las legiones romanas, los germanos se impusieron a los legionarios. De hecho, en la batalla de Arausio, más de 80.000 legionarios romanos, según Livio, fueron aniquilados por los germanos. De hecho, tras esta sucesión de desastres, Cayo Mario fue elegido cónsul y este cargo lo conservó durante 5 años. Reformó el ejército y tras ello logró imponerse a los germanos en 2 batallas, en Aquae Sextiae y en Vercellae. Y según Livio, más de 200.000 enemigos fueron masacrados y unos 100.000 fueron hechos prisioneros. Luego el segundo contacto fue lógicamente con Julio César, que llegó a llevar sus legiones más allá del Rin. Luego ya posteriormente en el 10 a.C., pues la bota romana intentaba poner su pie en la Germania y Druso empezó campañas para pacificar y conquistar a los pueblos germanos. Druso finalmente murió sin llegar a terminar las campañas y le sucedió Tiberio en el año 5 después de Cristo, lanzando una nueva y ambiciosa invasión. Tras una sucesión de triunfos, Tiberio se presentó en el año 5 después de Cristo ante Augusto, afirmando que Germania había sido pacificada. En efecto, todo aquel que había sido hostil a Roma había sido ejecutado o vendido como esclavo, mientras que muchos otros se habían integrado en el ejército romano de modo de tropa auxiliar. La Germania ya era una tierra pacificada, entonces había que mandar allí a un gobernador romano para que se encargase ya de crear una nueva provincia, crear las estructuras, y pues tocó que mandasen a nuestro querido Publio Quintilio Varo. Haciendo referencia a esta romanización de los germanos, un poco antes de Varo, bueno, decir que esta provincia va a ser bautizada como Germania Magna. Va a extenderse lo que es algo más de la mitad de la Alemania actual. Y bueno, a modo de curiosidad, el límite de esta frontera, el limes, como decían los romanos, va a ser el río Albi, que es el actual río Elba. Y esto es muy llamativo porque los romanos consideraban que esta frontera del Elba era la frontera entre la civilización y la barbarie. Y es curioso que a veces la historia se repite, porque si vamos al siglo XX, a la Guerra Fría fue la frontera del telón de acero entre los occidentales, que se consideraban la civilización, y el bloque del este, que era la barbarie comunista. Por eso esto es a modo de curiosidad, que a veces las fronteras ideológicas se repiten, aunque sean 2000 años de diferencia. Entrando en lo que serían las costumbres de los germanos, para que podríamos decir cómo chocaron con las costumbres romanas,
Pues por ejemplo, César definía que los germanos tienen costumbres muy diferentes a los galos, pues ni tienen druidas que presidan el culto, ni son dados a sacrificios, no consideran como dioses sino a los que ven y cuyo favor sienten palpable, el sol, la luna, el viento. Y también César hacía mención, que es una costumbre muy curiosa de los germanos, que los guerreros germanos, cuanto más tiempo permanecían castos, eran los que más prestigio alcanzaban. Es curioso, entre los suyos, porque estos pensaban que cuanto más aguantasen sin yacer con una mujer, pues más aumentaría su fuerza, más se robustecerían sus músculos, más fuertes se harían y más altos serían. Entonces el conocer, por ejemplo, y yacer con una mujer antes de los 20 años, para los germanos era sumamente vergonzoso. Por ejemplo, Tácito en su obra Germania decía que los pueblos germanos no habitan en ciudades, ni siquiera soportan que sus casas estén agrupadas en núcleos, sino que viven dispersos, separados, buscando pues hábitats que les resulten agradables, al lado de un río, al lado de, podríamos decir, de una fuente, un carpo, una arboleda. Entonces, estas costumbres de los germanos pues iban a chocar de frente los dos trenes con las dos culturas, la romana y la germana. Claro, los germanos, como hemos visto, tenían unas costumbres peculiares y no comprendían las sutilezas, por ejemplo, del derecho romano, y veían a los burócratas romanos como individuos arrogantes que administraban un territorio que no era el suyo. Y además los trataban con desprecio. De la noche a la mañana, aunque la zona, entre comillas, estuviese pacificada, pues empezó a surgir un resentimiento contra los romanos. Porque los germanos empezaron a sentirse esclavos dentro de su propio territorio. Y además en su cultura, por ejemplo, como hemos dicho, chocaba la cultura romana con la germana. Por ejemplo, la flagelación en la cultura germana era la peor de las ofensas. Solo un sacerdote, y en casos muy excepcionales, podía sentenciar tal cosa. En cambio, la flagelación en el ámbito de derecho romano era algo muy común. Enseguida, con cualquier falta, los burócratas romanos sancionaban a los germanos con la flagelación, sin conocer pues que esto para ellos era una afrenta terrible. Los burócratas romanos no tuvieron ningún interés en conocer las costumbres de los germanos. Claro, por todas estas afrentas pues empezaron a irritar sobremanera a los germanos, que empezaron ya había pasado 3 años desde las derrotas de Tiberio, y empezaron a recomponerse y a pensar en volver a recuperar su libertad contra estos invasores que ya empezaron a considerar auténticos invasores. Otra de las causas de este descontento, junto como por ejemplo el plano jurídico que has expuesto con la flagelación y eso, fue el tema de la estructura económica. Por ejemplo, los romanos establecieron un censo de tierras y propiedades, algo que era totalmente desconocido para los germanos. Obligaban a pagar determinado tributo a las comunidades, algo que no entendían la mayoría de los pobladores de la época. Y además establecieron el patrón de dinero y comercio cuando los germanos se movían por el trueque, lo cual fue un cambio muy radical para su forma de vida económica. Y lógico que junto con lo jurídico que has explicado, el tema de flagelaciones, el derecho romano que se establece en la zona, pues bueno, crearon un descontento generalizado que acabó por estallar. Además, podemos decir que esta rebelión que iba a estallar era prácticamente anunciada. De hecho, uno de los aliados, de los únicos aliados que le empezaba a quedar a Roma en la legión, advirtió a Varo, Segestes, el jefe de la tribu de los querusos, avisó
pues que el de la inminente rebelión que se estaba forjando, pero Varo, incomprensiblemente... Lo que era inesperado era el líder de la rebelión. Claro, efectivamente, pero lo que estaba claro que algo se estaba fraguando, pero Varo pues no sopesó esa opción y siguió como si nada estuviese pasando. Se le encantaba hacer reuniones, celebraba desfiles militares, recibía homenajes y juramentos y promesas de lealtad y reclutaba tropas, y dentro de esa burocracia que él realizaba y esa actividad diaria, pues como que lo que le estaban contando de esta rebelión que se estaba fraguando, pues él seguía a su ritmo, no le daba importancia. De todas formas, también voy a dar un poco la razón a Varo. También es que se la ha vapuleado mucho al pobre, la historiografía. Pero bueno, habríamos quizá de centrarnos más también en la figura del que va a provocar toda esta rebelión, que es Arminio. Este hombre era germano, nació en el 16 a.C., pertenecía a la tribu de los queruscos. Su padre además había luchado contra los romanos, aunque al final acabó pactando con ellos, y entre el pacto estaba enviar a su hijo a Roma, a romanizarse. De hecho, él viaja a Roma desde pequeño, crece allí, adquiere las costumbres romanas, la cultura, la escritura en latín, prácticamente se convierte en un ciudadano romano. De hecho, va a alistarse en el ejército romano, va a ser adiestrado en las tácticas de las legiones, va a participar en diferentes campañas, además va a destacar como un excelente militar, por ejemplo en Panonia, en los Balcanes. Y bueno, y a raíz de este historial militar va a ser enviado a Germania, tanto por su buen hacer en el campo de batalla como también porque era un elemento disuasor entre los germanos. Además hablaba su lengua, porque él era germano al fin y al cabo. Y bueno, va a entablar una amistad con Varo, y yo en parte entiendo a Varo, que un tipo con una hoja de servicios tan excelente, que prácticamente es romano más que germano, porque ha vivido más tiempo en Roma que en Germania, es impensable que te vaya a traicionar, como al final terminó pasando. Como has dicho, Arminio era muy inteligente, había luchado en el ejército romano y sabía que enfrentarse al ejército romano, a las legiones profesionales, a estas 3 legiones que estaban en la zona, en el campo abierto, era un suicidio. Entonces tejió una trampa, pero era una trampa que cualquier militar o estratega mediocre sin llegar a la mediocridad hubiese no a lo mejor imaginado la traición de Arminio, pero sí lo que no hizo Varo correctamente fue llevar a las tropas por donde las llevó, porque es que con toda la impedimenta, con tal, las metió por unos bosques sin carreteras, sin vías, que lo que hizo fue ponerle en bandeja a si hubiese, aunque no hubiese sido directamente Arminio, porque la emboscada fue tan grande que se machacó a todas las legiones, pero a cualquier general le hubiera pasado lo mismo. Yo opino. Hoy voy a ser esta noche un poco pro Varo, porque es verdad que se la ha vapuleado, que es responsable del desastre, pero primero era muy difícil imaginar que te traicionasen, y segundo, una vez estabas metido en aquella trampa era imposible salir, o sea, era imposible. Claro, lo que yo le recrimino es meterse en esa trampa. Pero bueno, podemos ir a los hechos. ¿Por qué se mete en esta trampa? Pues vamos al mes de septiembre del año 9 después del nacimiento de Cristo. Y bueno, Varo, que en ese momento comandaba 3 legiones que estaban más o menos en la zona del Elba, pues bueno, siempre por aquella época, en el otoño, a finales de verano, tenía que regresar a sus cuarteles de invierno, que estaban en la seguridad más allá del otro lado del Rin. Tenía 3 legiones a su cargo, que eran la 17 Novaesium, la 18 Vetera y la 19 Opidon Oviorum. Además, le acompañaban 6 cohortes auxiliares y 3 alae de caballería. En total eran 20.000 hombres, 10.000 legionarios, 1.500 jinetes de caballería, 3.500 auxiliares germanos, que entre queruscos, catos y caucos, y luego 5.000 soldados de distinta clase.
Bueno, pues como era habitual, en esa época partieron hacia los cuarteles de invierno hasta que llega una noticia por parte de Arminio, que envía un emisario, que le dice que ha habido una revuelta de unas tribus en el norte y que es necesario reprimirla. Varo, que tiene una absoluta lealtad en él, le cree y pone rumbo en dirección al norte. Aquí es cuando entra lo que has dicho antes, que Segestes, que le dice que es una trampa. Varo no le cree y en parte tiene, aparte de su confianza, hay una razón, que es que vamos a decir un lío de faldas, una relación amorosa, que bueno, que Varo mantenía un romance con la hija de Segestes, que era Tunselda. Y bueno, Segestes estaba por este romance, no le hacía gracia que se beneficiase a su hija prácticamente, y bueno, Varo sabía esto y pensaba que estaba un poco resentido Segestes y no le hizo caso. El caso que a continuación entra en el bosque de Teotihuacan, que es un bosque frondoso, tupido, lleno de vegetación, gigantesco, sin saber que le están siguiendo entre la vegetación más de entre 25.000 y 30.000 guerreros germanos de distintas tribus comandados por el mismo Arminio. El momento cúmen podríamos decir, de esta trampa es cuando Arminio, que era el que llevaba la caballería de exploración, porque claro, los romanos en esa zona que se estaban adentrando en el norte no tenían ni idea de por dónde se estaban moviendo. Era Arminio el que les estaba guiando y además les estaba guiando a la trampa que él mismo había tejido. Entonces claro, en el momento que Arminio se adelanta y abandona a estas legiones, se quedan, podemos decir, a ciegas en un terreno desconocido y ya podemos decir que se quedan a merced de esta trampa y ya no podemos decir que ya no había escapatoria ninguna. Así es, además él da la señal de ataque con unos sonidos en medio del bosque, unos gritos, y bueno, además atacan curiosamente en dos sectores, tanto a la vanguardia como a la retaguardia. Primero en la retaguardia para bloquear la salida y en la vanguardia pues para causar confusión. Aquí hay que señalar que encima estamos hablando de un bosque, como he dicho antes, frondoso, tupido, que prácticamente no llega a la luz del sol. Encima aquel día llueve a cántaros, hay una lluvia increíble, se levanta niebla, hay una humedad tremenda, el suelo está embarrado, o sea, los legionarios prácticamente tienen hundidos las sandalias en el fango. Además, en el camino del bosque era una quebrada, es decir, que ellos estaban en una posición baja, los romanos, y bueno, los germanos les lanzaron todo tipo de proyectiles desde lo alto. Encima no les veían porque estaban ocultos entre los helechos, o sea, les cayeron flechas, lanzas, jabalinas, venablos, de todo. Los romanos en esa quebrada y encima en el bosque no pudieron hacer ningún despliegue. Primero ellos iban cansados con una armadura pesadísima, los escudos, el casco hundidos en el barro. A la hora de moverse por el bosque, los germanos se podían mover muy hábilmente porque iban prácticamente algunos en taparrabos, iban con un equipo muy ligero, podían moverse muy fácilmente. Los romanos muy complicado. Además era un bosque que, además de esos árboles altos y con esos troncos gruesos, estaba lleno de lechos, de matorrales, y además las raíces de los árboles eran tremendas. En la orografía de esa zona de Alemania, o sea, hay raíces que tienes que prácticamente saltar por encima de ellas para ir de un sitio a otro. Por tanto, los romanos que no se podían, eran blancos inmóviles. Claro, el primer día fue una masacre. Además, pillaron a las tropas romanas totalmente por sorpresa. No estaban en posición de combate, iban con su impedimenta cargada, se tuvieron que parar, poner la armadura, porque le llevaban, el equipo de un legionario romano podía pesar entre unos 40-50 kilos, y lo llevaban a cuestas. Y los bagajes, además. Claro. Entonces llevaban su equipo no puesto, sino portándolo. O sea, que les pilló totalmente por sorpresa. En la primera andanada es cuando más masacre hicieron, porque les pillaron, podríamos decir, totalmente desprevenidos. Y claro, una vez... De hecho, va a ser el primer día y el último van a ser los peores. Imaginemos la situación, grupos de legionarios romanos, porque encima lo que hicieron los germanos fue aislar en pequeños grupos a los romanos. Sí. Aún así mantuvieron 2 días la cohesión, que es milagroso. Sí. Y Varo, hay que decir que era muy buen militar.
antes de esta batalla había reprimido una revuelta en Judea, militarmente había tenido éxito, había sido gobernador de Siria, del norte de África, que tenía experiencia, pero es que era prácticamente imposible hacer nada. No, sí, una vez que estaba la trampa urdida ya no había manera. De hecho, parece increíble que escapase algún romano de esa trampa y no fuesen aniquilados en su totalidad. Como he dicho, los romanos el primer día tienen unas bajas tremendas, aún así salen al paso más o menos, y bueno, van a estar 2 días deambulando por el bosque, sufriendo ataques. Eso sí, van a encontrar una serie de colinas boscosas que van a establecer unos campamentos a toda prisa y más o menos van a resistir. El problema llega al 4.º día, que ya sin rumbo se salen del camino. Varo además los dirige, ni siquiera hay senderos, o sea, entre lechos y raíces y troncos. Podemos imaginar que eso era un infierno de color verde del bosque, de la frondosidad del bosque. Es un Vietnam de la antigüedad, prácticamente. Y bueno, el 4.º día parece que va a ser un día de esperanza porque se hace la luz. Y encuentran los romanos que han salido milagrosamente del bosque. El problema es en el lugar donde van a salir. Resulta que la salida del bosque es un sendero que es paralelo a un pantano y no hay salida. Por un lado están los germanos y por otro hay el sendero, hay un pequeño muro al final que está tomado por un grupo de germanos, un muro hecho a base de troncos y bueno, y ahí les esperan un montón de enemigos. A todo esto hay que añadir que por los flancos del bosque les persiguen otros germanos que levantan una empalizada y bueno, y les van a llover todo tipo de proyectiles junto a la orilla del pantano. Los romanos desesperados lo que hacen lo que hace cualquier persona desesperada, ir hacia el muro. Van hacia el muro, de hecho lo intentan escalar saltando la formación esta tortuga, que famosa entre los romanos, que ponen los escudos en la cabeza, y unos van a caminar por encima de los escudos intentando saltar. No lo van a conseguir porque van a ser ensartados por las jabalinas. Y bueno, ya cuando ya han sido ya muy debilitados, los germanos en masa van a salir del bosque y en la orilla, los romanos van a ser arrinconarse en la orilla, algunos se lanzarán en el agua, se ahogarán y bueno, al final va a ser absolutamente las tres legiones masacradas. Varo se va a suicidar con su propia espada para evitar caer prisionero y bueno, hablamos de una masacre de 20.000 romanos muertos. Estamos hablando, con la excepción de la batalla de Canas en la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal y la batalla de Arauso, probablemente estemos ante una de las mayores derrotas militares de la historia romana. Sí, que además a lo mejor en número de legionarios perdidos no es grande, comparado por ejemplo, como has dicho, con Cannes. De hecho, en esa época el ejército imperial romano tendría alrededor de unos 300.000 efectivos en todo el imperio, pero estaban muy diseminados. Entonces, perder, podríamos decir, como pasó en Stalingrado, de repente perder un ejército que se encarga de un frente muy grande, claro, se queda totalmente ese frente desprotegido, que podían haber... De hecho, pierden una parte de Germania que nunca recuperarán los romanos. Y ese fue, podríamos decir, lo que sería el desastre que causó, podríamos decir, no fueron los hombres, sino el desastre psicológico, el moral que causó en Roma. Es que pensaban que por esa franja, por ese territorio que había quedado totalmente desprotegido y que no tenían nadie para cerrar esa brecha, que entrasen los germanos, incluso invadiesen la propia... Sí. De hecho, luego se comprobó que los germanos no eran tan potentes como pensaba. Luego hubo expediciones de castigo y bueno, al final a todos estos soldados germanos que hicieron esta masacre en Teutoburgo acabaron la mayoría liquidados. Incluso se recuperó alguna de las águilas de la legión que se perdieron en el desastre. De hecho, Arminio terminó su historia muy parecida como Viriato aquí en la península, traicionado por los suyos. Por los suyos y entregado a los romanos, sí. Estoy recordando porque lo que acabas de comentar, Rubén, de que a partir de ese momento Germania se perdió. Luego hubo un emperador romano, que además nacido aquí en Hispania, Trajano, que tenía un plan de recuperación de Germania
Lo que pasa es que, claro, el ser humano es lo que tiene tiene un límite al final, que la edad le venció y murió antes de completar sus planes. De hecho, él al final de su vida se quejaba de que la vejez no le impedía seguir con los planes de conquista que él tenía. Tenía incluso planes de penetrar en la India, pero uno de sus planes militares era, después de haber conquistado Dacia, desde Dacia lanzaron como un ataque hacia la Germania y pillar a los germanos entre la frontera del Rin con... ¿Qué emperador es? ¿Trajano? Trajano, sí. Trajano, ¿no? Entonces, pero al final no pudo porque, ya te digo, tenía demasiado... La vejez es lo que hace. No tuvo muchos planes, pero no lo pudo. Pero desgraciadamente luego su sucesor, Arriano, lo único que hizo fue prácticamente regalar los territorios que Trajano había conquistado en la zona de Partia y construir ese famoso muro. Ya no hizo una guerra de conquista, fue una guerra de apuntalamiento del imperio, de defensa. Ahora vamos a hablar de un hecho curioso, de cómo a veces la historia se utiliza de una manera propagandística, y es el caso de esta batalla, de la batalla de Teutoburgo, porque el nacionalismo alemán la usó como aladid a la hora de propagar sus ideales. Empezó en el siglo XIX podríamos decir, con la guerra entre Prusia y Francia, ¿no? Y luego siguió con el Kaiser, que... Sí, hombre, fue una guerra entre germanos y latinos también, ¿no? Al fin y al cabo. Y terminó podríamos decir, con el Kaiser erigiendo un auténtico, podemos decir, mausoleo descomunal, una estatua ahí en la zona de Detmold, que sería una estatua de unos 50 metros, que además, como comenta Rubén, comentabas antes fuera de micro, que esta escultura de Arminio está mirando hacia la Galia. Está mirando hacia la Galia, no hacia Roma. Pero... Como en plan desafiante. Y ya digo, también es verdad que la invasión romana vino de la Galia, también hay que ser justos ahí. Sí, pues esta colosal estatua de casi 55 metros de altura fue diseñada por el arquitecto Ernst von Badel. La primera piedra se puso en 1838 y fue finalizada en 1875. Y es curioso porque, por ejemplo, en la espada de Arminio, que para los nacionalistas alemanes lo conocían como Hermann, habían cambiado el nombre y todo, se lo habían alemanizado, se halla escrita la siguiente leyenda: la unidad alemana, mi fuerza, el poder de Alemania. O sea, una frase totalmente nacionalista. Hay una parte de verdad en esto del nacionalismo alemán que evidentemente está sobredimensionada la figura de Arminio o Hermann, como dicen ellos, pero es verdad que es la primera vez que en la historia Arminio consigue por primera vez en la historia que unos pueblos germanos se unifiquen para luchar contra una potencia extranjera, y ahí esto nunca había pasado antes y es el primero en conseguirlo de manera masiva. Luego se tendrá que esperar ya los siglos XVIII, XIX para que sea la unificación, pero es verdad que Arminio sienta esta primera piedra. Esto es bastante curioso. Sí, de hecho Arminio, su pensamiento era unificar a todas las tribus alemanas. Bajo su mando, exacto, sí. Un plan, un Gengis Khan alemán. Y claro, lo que pasa es que eso chocaba con los jefes de las... Esto luego lo intentará ya Federico el Grande, en el siglo XVIII, pero bueno, el primer visionario se tiene a Federico el Grande en el siglo XVIII, pero realmente fue Arminio el primero, es curioso. El campo de batalla de Teutoburgo no apareció hasta finales del siglo XX y curiosamente, además lo descubrieron los enemigos de los nazis, que era un oficial británico, Tony Klum, que pertenecía pues a las tropas británicas que en ese momento ocupaban Alemania. Lo descubrió en la década de los 80. Ya antes había habido otros historiadores alemanes que
que bueno, habían imaginado más o menos la zona por donde podía estar. Por ejemplo, Theodor Mommsen en el siglo XIX dijo que estaría cerca de la localidad de Kalkriese. Tuvo razón, la verdad. Y bueno, basándose en este hombre, Tony Clum, este británico, pues bueno, empezó a estudiar. En los años 80 localizó unas monedas de época augustea y curiosamente había de varias épocas monedas, pero todas se acababan antes del año 9 antes de Cristo, que es donde, 9 después de Cristo, que es cuando tuvo lugar la batalla. Ya sería en el año 1987 cuando ya encuentra ya 5.500 objetos, aparecen espadas, lanzas, corazas, cascos, sandalias, que bueno, ya se localiza el lugar de la batalla. Ya empiezan excavaciones, empiezan a aparecer los campamentos que hizo Varo a lo largo de este recorrido tortuoso por el bosque. Incluso aparece la zona del pantano, va a aparecer el muro y la empalizada que hicieron los germanos ya en el último asalto, que acabaron masacrando a los romanos. Incluso van a salir huesos y cadáveres romanos en la zona. Por y es curioso porque comparado con las crónicas de Tácito, tanto la excavación arqueológica como las crónicas van a coincidir exactamente, lo cual nos indica que los romanos eran unos excelentes historiadores y ensayistas, que es para quitarse el sombrero. Surge la escena en un salón, niñas en promoción, momias poniendo precio a ambigüedad. Alguien va presumiendo discreción, flojos de pantalón, líderes del diseño, novedad. Son la musa que inspira la ambición, sueño de libertad. Noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. Bueno, hoy, como hemos avanzado en la sección Mundo Desconocido, nos sumergiremos en los raids de la 10ª flotilla más. Pero antes de sumergirnos con estos intrépidos submarinistas italianos, pues me gustaría hacer un pequeño antecedente de lo que serían los buceadores usados en la guerra. Por ejemplo, el primer registro de buceadores que tenemos en la humanidad es gráfico. Estos maravillosos asirios, pues en un relieve asirio que se encontró en un bajo relieve en el palacio de Asurbanipal, el rey asirio que reinó entre el 669 y 627 a.C., pues se ve en este bajo relieve la aproximación submarina sin fecha definida de 3 soldados asirios a una fortaleza bajo una lluvia de flechas disparada por los defensores. Los buceadores respiran a través de un odre lleno de aire adosado al torso y del que sale un tubo que finaliza en la boca, como una especie de sistema de respiración como los de la actualidad parecido, pero de la época. Muy curioso, y sería el primer registro que tenemos del uso de submarinistas en la guerra. Luego podemos decir que el siguiente registro serían las guerras médicas, cuando Jerjes, una parte de su flota se hundió, pues recurrió a submarinistas a pescadores de la zona de allí, que eran submarinistas, para rescatar armas y bagajes de sus buques hundidos. Ya para finalizar esta introducción histórica, me gustaría hablar del término urinatore, que sería, podríamos decir, cómo se conocían a estos buceadores en la antigüedad y sobre todo a partir del Imperio Romano, de la República Romana. Y esto, su misión de los urinatores,
podríamos decir que se remonta en la época romana pues al siglo I a.C. y su misión era en construcción y mantenimiento de las bases submarinas, de puentes, muelles, inspección de buques y fondeaderos, recuperación submarinas en naufragios o por caídas de mercancías en los muelles y por último dragado y limpieza de fondos marinos fluviales para garantizar el acceso a los buques. El término provendría del verbo latino urinare, que significa sumergido en el agua. Pero también es curioso porque este término puede hacer referencia a cuando los buceadores, además podemos decir que este término luego quedaría en nuestro vocablo, ¿no? Urinatore nos suena como a orinar, ¿no? Pues cuando está sumergido hay una especie de efecto secundario que es pues que orinas 5 o 6 veces más de lo debido. Entonces puede ser que también este término venga de que los buceadores, pues claro, al estar tanto tiempo debajo del agua, pues luego pues los hombres miccionaban... de la sintomatología. Exacto, miccionaba más de la cuenta, y puede ser que también este término urinatore viniese de eso, de que eran un poco meones estos buceadores. Pues John nos ha explicado así brevemente la historia de los buzos militares a lo largo de los siglos y vamos al siglo XX. Y vamos al siglo XX con unos buzos modernos que los podemos asociar directamente a las fuerzas especiales, las fuerzas de élite. Y aquí hay un paralelismo muy curioso porque estos buzos militares los mejores los poseía Italia y el paralelismo digo que es interesante porque en las dos guerras mundiales, tanto en la primera como en la segunda guerra mundial, el ejército italiano dejó mucho que desear. De hecho, bueno, es famoso por catastróficas derrotas, no fue nunca un rival serio. Bueno, en la Gran Guerra tenemos Caporetto y en la segunda tenemos derrotas en África, en Rusia, en Grecia, etcétera. Pero sin embargo llama la atención y parece un poco contradictorio que Italia tiene las mejores fuerzas especiales de esta primera mitad del siglo XX. Y no solo las mejores fuerzas especiales del siglo XX, incluso me atrevería a decir de la historia de la humanidad, porque consiguen unas hazañas que es difícil encontrar en otros países y en otras épocas. Y voy a hacer una lista muy, muy breve del expediente de estos maravillosos buzos de la 10ª flotilla más, que bueno, en un periodo de 20 años, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, echaron a pique un total de 45 buques. Entre estos había 4 acorazados, que eran los británicos Valiant y Queen Elizabeth, el astrohúngaro Sven Isvan y el yugoslavo Viribus Unitis. También echaron a pique los cuatro cruceros, que eran los ingleses York y Penélope, el italiano Bolzano y el astrohúngaro Bien. Un destructor, el británico Reich, hundieron 6 submarinos, todos soviéticos, un cañonero, 3 cazatorpederos, 5 petroleros y un total de 21 cargueros. Por tanto, estamos ante una cifra espectacular y que que es imposible encontrar en ningún comando a lo largo de la historia del hombre. Es curioso lo que comenta Rubén porque es verdad. De hecho, estoy recordando una publicación que hubo hace unos años que se llamaba un libro Soldaten, que se basaba en conversaciones que habían grabado los aliados a oficiales alemanes, los que tenían recluidos en campos de concentración, pues sin que estos lo supiesen, se les grababa, y para que los aliados sacasen información sobre, podríamos decir, cierta información referente al frente. Y en muchas de estas conversaciones hablaban de sus aliados, los aliados de los alemanes, y cuando hablaban de los italianos los ponían de vuelta y media, porque eran, lo que decía Rubén, tenían muy mala fama. De hecho, esta mala fama, fíjate, empezó en España. Mala fama de las tropas italianas empezó con nuestra guerra civil. Aquí acudió un cuerpo de voluntarios italiano llamado el Corpo Truppe Volontarie, la CTV, que dejó el pabellón bastante bajo podríamos decir, de la soldadesca italiana en lo que sería la batalla de Guadalajara. De hecho, es curioso porque, claro,
también es cierto que estos no eran soldados profesionales, fueron voluntarios que lo que buscaban era más la paga, la soldadesca que se pagaba, y pues no tenían un gran interés combativo estos voluntarios. De hecho, la única experiencia en combate que tenían la mayoría, bueno, en combate no, la única experiencia militar que tenían la mayoría de ellos es que antes de partir hacia Italia, un mes antes, hacia la guerra de España, participaron como figurantes en el rodaje de la película Escipión el Africano, y fue el primer contacto que tuvieron muchos de ellos con, podríamos decir, el ámbito castrense. Pero bueno, en este batalla de Guadalajara el desastre fue total. De hecho, Franco lo que hizo es no dejar ya una unidad única italiana, sino que coger y meter a los italianos en unidades españolas para que no se hundiese el frente como había pasado en Guadalajara. Las flechas azules y flechas negras, sí, que se llamaron. De hecho, es curioso porque fue tanta la mofa a nivel internacional y a nivel nacional que provocó, que he rescatado un audio para que veáis hasta qué punto llegó esta mofa. Hay general regocijo ante la humillación sufrida por las tropas musolinianas. Antonio Agraz escribe los siguientes versos. Vergonzoli sin vergüenza, general de las derrotas, si quieres tomar trijueque con los bambinos que portas, no vengas con pelotones, hay que venir con pelotas. Incluso en la zona franquista, el descalabro provoca algazara. Las canciones fascistas reciben letras alusivas que se hacen muy populares. Con la música de Fachet Tenere, los soldados de Navarra cantarán con rudo sarcasmo. Guadalajara no es Abisinia. Los españoles, aunque rojos, son valientes. Menos camiones y más cojones. Como comentábamos, hasta los propios nacionales se mofaban de los italianos, que valoraban más el espíritu combativo de las tropas republicanas que el de sus aliados. Entonces, claro, es sorprendente lo que dice Rubén, que este concepto de soldado italiano sea totalmente la antítesis de lo que era la flotilla más. Porque además, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial fue la única unidad que pidió, podemos decir que pidió a los alemanes apoyo a los italianos. En los demás sectores fueron siempre los italianos que pidieron ayuda a los alemanes cuando invadieron Grecia, cuando en África tuvo que ir al Africa Corps, pero fue la 10ª flotilla más, los alemanes, como tenía esa calidad y esa experiencia y era tan valorada, pidieron a los italianos la ayuda de esta flotilla en dos escenarios, ¿no? En Leningrado y en la zona de Sebastopol. En el Mar Negro, sí, que además hundieron 6 submarinos soviéticos y otros cargueros. También en el Ladoga fue por petición de los finlandeses, no de Alemania. Y bueno, creo que hundieron allí una gabarra, un cañonero, también destacaron ahí. De todas formas, el ejército italiano, cuando actuaba en conjunto militarmente, era muy pobre. Pero luego había determinadas unidades que sí que, además de la 10ª flotilla, no tanto, pero bueno, hicieron grandes cosas a nivel terrestre. Está, por ejemplo, los paracaidistas de la división Folgor o Nembo. Estaban las tropas estas de los Bersaglieri, que eran famosas, era un casco que tenían plumas de Eurogallo. Estaba la caballería, la famosa carga de la división Saboya, que rompió el cerco en Stalingrado, y bueno, fueron de los únicos que consiguieron escapar y bueno, vapulearon bastante bien a los soviéticos durante la ruptura. Y bueno, luego ya el ejército republicano de Salón también tuvo algunas gestas, como por ejemplo a una división norteamericana completa en Garfagnana, la batalla de Garfagnana la pusieron en retirada completamente. O sea, tuvieron también algunas unidades emblemáticas. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Esteban Pérez Bolívar, nacido en Caracas en 1964. Es el autor del libro Los Raids de la 10ª Flotilla Más, de acciones de comandos navales italianos en el siglo XX, de colección Historia de los conflictos de Ediciones Salamina. Esteban ingresó en 1981 en la Escuela Naval de Venezuela para convertirse en marino. Finalizando el primer año y obtenida la máxima calificación, fue enviado a Europa para continuar sus estudios en la Academia Naval de Livorno, graduándose de alférez de navío en 1986. Después de adestrarse en varios buques de guerra de la Marina italiana y de servir muchos años como oficial a bordo de los mejores navíos de la Armada de Venezuela, pasó a la vida civil y actualmente está viviendo en la ciudad de La Coruña, donde gestiona una empresa
de mantenimiento de instalaciones. Bueno, qué mejor que Esteban para contarnos los raids de la 10ª flotilla más. Además, como comentaba Rubén aquí antes de comenzar la entrevista, que Esteban, continuaste tus estudios en la Academia Naval de Livorno. O sea, qué mejor sitio, ¿no?, para impregnarte de la esencia de la 10ª más. Sí, es cierto, porque compartí los mismos espacios, comí en los mismos comedores, aprendí a navegar a vela en los mismos barquitos que toda esa gente que protagonizó esas hazañas que parecen más bien sacadas de una película de ciencia ficción que de la vida misma. Bueno, Esteban, el origen del nombre de la 10ª flotilla más tiene un origen como mítico, ¿no? Refiriéndose a aquella mítica legión romana. Sí, después de mucho deambular la agrupación, porque claro, comenzó como un grupo experimental adosado a la primera flotilla de submarinos del Mar Tirreno, luego al terminar la crisis de Etiopía, que fue el origen de crear medios especiales para atacar buques británicos en puerto, la cancelaron. Tuvo muchos altibajos esa flotilla. Luego a un tiempo estuvo adscrita a la primera flotilla de medios de asalto, o sea, de lanchas torpederas italianas, y luego ya finalmente en 1941, cuando estaba madura y se reorganizó la Marina italiana, y la flotilla de medios para sabotaje fue independizada y por fin pudo obtener un nombre propio, y escogieron el de la 10ª flotilla más por dos motivos. Uno, para confundir a los británicos y hacerles creer que Italia tenía 10 flotillas de lanchas torpederas en lugar de 3, y el otro, que es el que hace referencia, inspirándose en la 10ª legión romana de Julio César. Los orígenes, podríamos decir, de la 10ª se remontan a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que cuando Italia entró en la guerra en el bando de los aliados, pues podríamos decir que la marina austrohúngara, que era una marina muy potente, pues estaba prácticamente sin tener un peso específico, pero al entrar Italia en el conflicto, de repente la marina austrohúngara se vio con el enemigo al lado, y claro, la 10ª tuvo un papel muy importante en esta Primera Guerra Mundial, causando auténticos estragos a la marina austrohúngara. Sí, los orígenes cercanos los podemos situar en esa Primera Guerra Mundial, porque le ocurrió algo muy... los dos países que se enfrentaron en el Adriático, en cada orilla del Adriático, que era el Reino de Italia y el Imperio Austrohúngaro, hasta pocos meses antes del inicio de la guerra no eran enemigos, eran aliados, solo que el ir y venir de la política de las alianzas de ese momento hizo que Gran Bretaña y Rusia le ofrecieran a Italia le hicieran promesas de dominio de los Balcanes, le iban a entregar básicamente los Balcanes a Italia para que fuera su patio trasero, y eso hizo que Italia se terminara decantando por ir a la guerra junto con Francia y Gran Bretaña. Y entonces, de repente, esos dos países o esos dos bloques se encontraron con que eran enemigos, pero ninguno había hecho planes para luchar uno con el otro. Tanto es así que para Italia el mar Adriático era retaguardia. Italia se había preparado durante todo el tiempo para luchar contra su enemigo natural, que ¿quién era? Francia. Entonces todas sus bases y toda su potencia naval estaba dirigida hacia el Tirreno, es decir, hacia Francia. Y por lo tanto en el mar Adriático prácticamente no tenía nada, no tenía bases, no tenía buques. Otra cosa que hicieron los austrohúngaros muy bien fue sembrar todo el Adriático de minas,
Por lo tanto, los grandes buques italianos estaban prácticamente imposibilitados de ir a un mar que consideraban propio. Por lo tanto, a un almirante muy visionario llamado Taón di Rebel se le ocurrió la idea, entre varias ideas geniales, pues, la de crear unas lanchas minúsculas, multipropósito, modulares, que podían en pocos minutos ser cambiadas de cañoneras a torpederas o de torpederas a posaminas, y con eso fue que lucharon contra los acorazados y los gigantescos buques de la Marina austrohúngara, usando esas pequeñísimas lanchas que hicieron muchísimo daño a la Marina austrohúngara. De hecho, en una de estas acciones, de estas pequeñas lanchas, tenemos el hundimiento del acorazado Sven Isvan, que además, curiosamente, es el primer acorazado que se grabó a través de la cámara y tenemos imágenes de cómo se hunde. Fue curioso el hecho de cómo la anécdota y la casualidad hizo que al final este acorazado acabase en el objetivo de las lanchas italianas, que además lo detallas perfectamente en tu libro. Bueno, en primer lugar, el jefe de esa mini flotilla de 2 lanchas que le habían ordenado ir a hacer una patrulla cerca de la isla de Premuda, o sea, en las islas de la costa dálmata del Imperio Austrohúngaro. El hombre estaba sumamente molesto, el teniente de navío Luigi Rizzo, porque llevaba toda la guerra navegando y como se dice aquí, chupando frío en esas lanchas pequeñitas que no tenían, los marinos iban a escaso 1 metro del agua, se llenaban de agua, era tremendo navegar en esas pequeñas lanchas. Y el hombre, que estaba recién casado, se casó y solo vio a su novia al salir de la iglesia. Ella fue a retaguardia y él tuvo que ir a las lanchas, no la había visto nunca, el hombre pedía permiso tras permiso y siempre se lo negaban. Total que pobre hombre amargado ahí estaba haciendo su patrulla, cumpliendo con la patria, y de repente vio una columna de humo en el horizonte. Ni corto ni perezoso, con su megáfono de lata, le dio la orden a la otra lancha, a la lancha escudera, de dirigirse hacia la columna de humo. El amanecer estaba cerca, o sea, fueron al abrigo de la oscuridad, y estaba el acorazado Isvan navegando porque tenían la misión de ir a forzar el bloqueo del canal de Otranto, porque una cosa se hicieron los italianos, fue bloquear la entrada del mar Adriático para embotellar a la armada austrohúngara en el Adriático. Entonces, mientras se dirigían a hacer eso, el Luigi Rizzo y sus 2 lanchas se consiguieron por pura casualidad a esa flota austrohúngara que iba a atacar el bloqueo de Otranto, y maniobrando con mucho tino y con mucho sigilo, penetraron en la formación enemiga, o sea, pasaron los destructores de escoltas y, debido a su pequeño tamaño y bajo perfil, fueron uno más del grupo, hasta un cierto punto en el que, ya encendiendo los motores a tope, que eran ruidosísimos, se lanzaron contra 2 de los acorazados. El que tuvo éxito fue Luigi Rizzo, que lanzó sus 2 torpedos, que eran simplemente dejados caer por gravedad, de unos ganchitos que tenían las lanchas, porque eran minúsculas esas lanchas, y atinó, y el acorazado, claro, como los austrohúngaros iban en plan triunfalista a destruir el bloqueo, habían tenido el buen tino, pero que se les devolvió la jugada, les salió mal, de llevar a un cámara a bordo del otro destructor, del otro acorazado, que cuando salió el sol filmó el dramático hundimiento del acorazado, que es increíble ver esas imágenes. Buenas, Esteban. Te quería hacer una pregunta, también aquí yendo a la Primera Guerra Mundial, es sobre otro de los acorazados hundidos, que es el Viribus Unitis. Que bueno, esto quizás sería una pregunta más bien de opinión,
porque bueno, la he escuchado, lo que no sé si es cierto. Bueno, el caso es que hubo dos oficiales de la 10ª que se infiltraron en el puerto de Pola y bueno, echaron a pique el acorazado Viribus Unibetis, que casualmente en ese momento acababa de ser rebautizado como Yugoslavia. ¿Por qué? Era el 1 de noviembre de 1918 y bueno, en este caso, bueno, Yugoslavia, que entonces se llamaba el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, pues bueno, se había independizado y ese acorazado lo había adquirido como parte de su marina. Yo he leído en ocasiones y he escuchado que tú también lo afirmas en el libro, que los italianos les pilló eso de sorpresa, que no sabían nada, pero no sé si es una teoría conspirativa que dice que los italianos lo sabían y precisamente querían evitar que Yugoslavia tuviese un acorazado. Esto es una pregunta de opinión. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Sería cierto o...? Yo pienso que no lo sabían porque la jugada fue del Imperio Austrohúngaro, como se estaba rindiendo y había firmado la paz. Lo que quería era poner a salvo sus activos, ¿no? Es como cuando, de eso tenemos aquí mucho conocimiento, ¿no? Cuando esa gente que tenemos aquí tan apegada a lo ajeno, se ve acorralada por los tribunales, ¿qué es lo que hace? Comienza a transferir sus bienes a nombre de otra gente. Aquí lo que estaba haciendo el Imperio Austrohúngaro es usar al reino de los croatas, serbios y eslovenos como testaferro. Lo que estaba era tratando de rendirse sin nada. O sea, caramba, miren, no tenemos acorazados porque se los acabamos de dar a este país que acaba de nacer hace 5 minutos, ¿no? Esta Primera Guerra Mundial también hubo otras incursiones en la que hundieron otro acorazado, el Bien, que también en este caso las lanchas torpederas se internaron dentro del puerto enemigo. Como tenía esas características que además tenían un motor eléctrico y un motor de explosión para salir luego a toda pastilla, pues se colaron dentro y cazaron dentro de su refugio a este acorazado Bien, que sería, podríamos decir, otra manera que tenían estas lanchas de hacer la guerra, no solo en alta mar, sino también metiéndose dentro de los reductos enemigos. Sí, es que en realidad fueron diseñadas con ese objetivo. El objetivo que tuvo el almirante Taón de Rebel fue el de crear esas lanchas para que entraran en los refugios austrohúngaros, porque claro, la marina austrohúngara, al quedar embotellada, lo que hizo fue adquirir el rol que todos nosotros conocemos, el de Flottilbing, o sea, flota de disuasión, una flota que permanece en puerto, pero obliga al enemigo a mantener una gran cantidad de recursos en la costa aguas afuera para el caso en el que esa marina decida salir, ¿no? Entonces, por eso fue que fueron creadas esas lanchas, para penetrar en las aguas internas del Imperio Austrohúngaro y atacarlas, ¿no? El ataque al acorazado Bien fue una reacción en la mar a un momento en el que Italia estaba pasándolas verdaderamente mal, porque cuando se rompió el frente del Isonzo, las tropas austrohúngaras y junto con las alemanas llegaron a poca distancia de Venecia. Fueron detenidas in extremis en el río Piave, creo que es. Y una de las cosas que hacía la marina austrohúngara era salir y bombardear las trincheras italianas, ¿no? Desde el mar. Entonces, esas pequeñas lanchas tuvieron una primera reacción en mar, atacaron al acorazado Bien cuando estaba haciendo ese tiro contra costa y lo ahuyentaron. Entonces el Bien se refugió en puerto y esa misma noche, una siguiente noche, atacaron y hundieron el acorazado en puerto. Eso sí, y luego las lanchas salieron por donde entraron. No hubo ni un solo prisionero ni un solo muerto del lado italiano. Esteban, donde ya podemos decir que la 10ª flotilla se consagra sería en la Segunda Guerra Mundial.
además tenían, como comentabas al principio, tenían preparado una operativa para desarrollar antes de entrar en conflicto, para dañar seriamente a la Marina Británica. Lo que pasa es que al final lo que pasa siempre en la política ralentizó antes de la guerra el proyecto, hizo que justo cuando estallaba la guerra podían haber lanzado un ataque masivo contra los puertos británicos, causando graves destrozos. Analizando la primera parte de lo que dijiste, sí, el hecho de iniciar este proyecto en 1935 y luego ser detenidos un año después, el de los torpedos tripulados, y luego tuvo durante 2 años estuvo detenido, hizo que cuando viniera la guerra, Italia, el sistema de torpedos tripulados para sabotear no estuviera listo. El plan era atacar al unísono el primer día de guerra tanto Gibraltar como Malta y como Alejandría. Es decir, de golpe y porrazo, los británicos hubieran tenido el segundo día de la guerra 0 buques, al menos buques capitales, en el Mediterráneo. Cada nación siempre tiene sus planes de guerra, ¿no? De hecho, los británicos tenían ese mismo plan, pero con aviones torpederos, ¿no? Tampoco ellos pudieron lanzarlo el primer día de la guerra porque no se dieron las circunstancias, ellos tampoco pudieron estar listos, pero bueno, ya todos sabemos que lo hicieron bastante pronto, que fue la noche de Tarento. Y sí, es verdad, o sea, ambos bandos hubieran podido dejar sin buques al contrario, al contrincante, ¿no? Imaginaros si hubieran sido los 2 ataques al mismo tiempo, hubiera sido una cosa de lo más particular. Sí, mira, quería, ahora que ha dicho John lo de Malta, Gibraltar y Alejandría, bueno, quería preguntarte sobre la famosa gesta del Olterra aquí en nuestro país, en España, que fue contra Gibraltar. El Olterra es algo espectacular desde todo punto de vista. En Algeciras, cuando la guerra estalló, había un buque mercante un petrolero italiano que estaba justo ese día en Algeciras y no pudo hacerse a la mar porque apenas hubiera salido lo hubieran atrapado los británicos que estaban enfrente. Entonces el capitán del buque lo que decidió vararlo en la playa al norte y dejar 5 marineros dentro de él para que España no lo confiscara, y el pobre Olterra quedó ahí languideciendo durante mucho tiempo. Cuando la Regia Marina se dijo, bueno, vamos a tratar de hacer una especie de base secreta ahí, alguien se acordó del Olterra, hablaron con el armador, llegaron a un acuerdo y reflotaron el barco bajo la excusa de que se lo iban a vender a un armador español, ¿no? Entonces lo reflotaron, lo llevaron al muelle, pero al punto más alejado del puerto, el que estaba más cerca de la entrada, ¿no?, del puerto de Algeciras. Y ahí comenzaron a repararlo, pero repararlo nada, o sea, lo que estaban era llevando los torpedos tripulados en cajas, piezas, compresores de todo lo que se necesitaba para hacer operar para ensamblar, mantener y operar la base secreta, iba subiendo a bordo, ¿no? Claro, todo el mundo decía, pobre barco que estaba tan destruido, porque no hacían más que llegar repuestos, pero ya sabemos que si alguien sospechaba, a lo mejor miraba hacia otro lado, porque habían simpatías con el bando italiano. Y bueno, después de un tiempo, dentro de la barriga del Olterra, se creó una base completa, en la que se había taller de ensamblaje y mantenimiento de los torpedos, había una piscina en la parte más baja de uno de los tanques, con una compuerta que se abría y permitía a los microsubmarinos salir del Olterra y dirigirse afuera, ¿no? Y entonces desde allí... Una especie de nave nodriza, diríamos, eso sí, oculta, ¿no?
Exactamente, es tal cual como que si fuera yo lo que me parece es como que si fuera ciencia ficción, o sea, de repente se abre una compuerta y empiezan a salir microsubmarinos que se van por debajo del agua hacia Gibraltar a ponerle las cabezas explosivas que transportaban debajo. Impresionante. Sí, y así hundieron en diferentes ocasiones una decena de barcos, tengo un poco más de una decena de barcos, tengo entendido. Atribuibles a los microsubmarinos que salieron desde el Olterra fueron 4. Los otros, pero tienes razón, porque los otros fueron hundidos por buceadores italianos también pertenecientes a la 10ª Flotilla más, que no salían del Olterra, salían de una casa secreta que estaba en Villa Carmela, al norte de la bahía de Algeciras, que estaba gestionada por una pareja, por un suboficial de la Regia Marina que daba la casualidad que se había casado con una española. Total que la Marina también los comisionó para que armaran una casa y armaron una base secreta situada que Villa Carmela está muy cerca de la línea de Concepción. Total que desde ahí, que era una villa preciosa pegada al mar, salían los submarinistas, porque ese también fue una de las líneas de acción de la 10ª Flotilla más, usar buzos dotados con un avanzadísimo autorrespirador que no dejaba salir burbujas, con sus máscaras y sus aletas, y salían de noche, se metían en el agua, nadaban y le adosaban a los barcos unas especies de bombas lapas submarinas, que cuando el buque se hacía a la mar, esas pequeñas bombas tenían una pequeña hélice. Cuando la hélice detectaba que el buque que adquiría una velocidad de 5 nudos, explotaba. La idea cuál era? La idea era aplicar estas bombas, pegar estas bombas a los cascos de los buques en puerto, y luego cuando estuvieran en mar abierto explotaran para que el enemigo no supiera ni dónde fue y creyera que había sido torpedeado o que había chocado con una mina. El ataque más importante que realizó la 10ª más en la Segunda Guerra Mundial fue el ataque contra el puerto de Alejandría, que fue un ataque espectacular, pero que luego la Marina italiana no supo aprovechar esa superioridad latente en el mar Mediterráneo para, podemos decir, hacerse con el control del mismo. Sí, a finales del año 1941, lo que es los aliados, pero bueno, sobre todo Gran Bretaña, la Royal Navy estaba contra las cuerdas, porque el 13 de noviembre de 1941 el Ark Royal fue torpedeado y hundido en el Mediterráneo. El portaaviones Ark Royal, que creo que lo llevaron remolcado a Gibraltar, pero no llegó, se hundió. El 25 de noviembre, el U-331 hundió al acorazado Barham, que de eso también hay una filmación, porque filmación de acorazados hundiéndose creo que hay 2 o 3, y fijaos, hemos comentado 2, ¿no? Y luego el 10 de diciembre, aunque eso no ocurrió en el Mediterráneo, pero fue un durísimo golpe para la Royal Navy, los japoneses hundieron al acorazado Prince of Wales y al buque de batalla Repulse, ¿no? Y en ese momento la Royal Navy se atrincheró, hizo que todos sus grandes navíos se refugiaran en puerto porque los estaban perdiendo como moscas, y la Regia Marina estaba haciendo lo mismo porque había tenido también las graves derrotas de Matapán y Tarento, ¿no? Entonces en ese momento lo que era luchar con barcos grandes nadie lo hacía porque les habían hundido unos cuantos. La Regia Marina, digamos que lo único que tenía que realizaba acciones ofensivas eran sus submarinos, su flota de submarinos y la 10ª Flotilla más. La segunda semana de diciembre de 1941, uno de esos submarinos de los que hablamos anteriormente zarpó con tres torpedos tripulados dentro y se dirigió a Alejandría.
por cierto, hay que hacer una salvedad. El sistema Ultra había descubierto que la 10ª flotilla más iba a hacer esa noche un ataque en algún puerto del Mediterráneo. Por lo tanto, la base estaba en alerta máxima. Sabían que los iban a atacar. Sí, Esteban. Quería, así muy brevemente, exceptuando la acción de Alejandría, bueno, voy a decir 4 acciones de la 10ª flotilla en la Segunda Guerra Mundial, así muy brevemente. Una sería el Mar Negro, en el que hundieron 6 submarinos y otros buques menores. Otro sería la Bahía de Suda, en Creta, en el que hundieron al famoso crucero York y un petrolero. Luego también estuvo Alexandreta en Turquía, que echaron a pique 3 mercantes, y también el puerto de Argel, que hubo otros 5 buques. De estos 4, ¿cuál dirías, muy brevemente, con cuál te quedarías? Así que, ¿cuál es más espectacular? Pienso que el ataque a Suda, porque fue hecho con otra de las grandes invenciones de los equipos novedosos que usó la 10ª, que fueron unas lanchas explosivas, y con ellas, 2 de ellas chocaron contra el York y una tercera chocó contra el tanquero Pericles, creo que se llamaba. Y ya para terminar, Esteban, parafraseando a Winston Churchill, que dijo que 6 italianos equipados con un material tan pobre y barato que hasta daba risa, descompensaron el equilibrio militar del Mediterráneo, dándole ventaja al eje, refiriéndose a este ataque de Alejandría. Gracias, Esteban, por esta entrevista y por este libro que recomendamos aquí desde el Chupacabras de Onda Polígono, porque detallas todos estos acontecimientos que podríamos decir que van desde los orígenes incluso de esta 10ª más, pues hasta, podríamos decir, la posguerra, donde siguieron estos avances. No, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar en vuestro programa. ¿Qué es esto que escucho? Quizás será un canto de sirenas. Claro, estamos hablando de guerra submarina, ¿no? Pues no es un canto de sirenas, es nuestro querido Viracocha, que está al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos. Aquí plantado cual mejillón en batea, esperando conversar con vosotros. Entiendo que estás en remojos, está bien, eso está bien. Bueno, hoy en nuestro programa llevamos el tema de la guerra submarina y nos hemos centrado en una parte del programa en los comandos italianos, la 10ª flotilla más, esas hazañas que realizaron estos italianos. ¿Y qué nos vas a contar hoy en tu sección, Viracocha, sobre este tema de guerra submarina? Hoy vamos a recordar un suceso que bien podría cuadrarse dentro de una de las acciones de este grupo, en el cual el orgullo cuesta superarlo y las cabras tiran al monte. Entonces, vamos a comentar un hecho que me parece muy interesante. Hoy nos adentramos de nuevo en el mundo de las conspiraciones, pero en este caso no será ninguna en las que se vio implicada Italia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No hablaremos de las cláusulas del armisticio firmado por Italia en septiembre de 1943 con los aliados, para darle una apariencia de alto el fuego, cuando en realidad lo que se establecía era la rendición de las Fuerzas Armadas italianas. Tampoco entraremos en los detalles de la Operación Roble, en la que comandos paracaidistas alemanes, liderados por Otto Skörzen, liberaron al Duce en septiembre de 1943. Ni siquiera detallaremos las luces y las sombras de la muerte del dictador italiano, cuando, tras ser reconocido por partisanos italianos, fue entregado por tropas alemanas a estos el 27 de abril de 1945. No, el eje central de nuestra historia se desarrolla en el Mar Negro, en la noche del 28 de octubre de 1955.
comienza con el final de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más sangriento del que tenemos memoria, en el que se ha visto implicada la humanidad. Finalizado el conflicto, muchos de los buques de la Regia Marina, que habían quedado bajo la supervisión de los aliados, regresan a la base naval de Tarento. Algunas de estas unidades navales debían ser entregadas a los aliados, más como represalia por la participación de Italia en el conflicto que como una compensación de guerra. El acorazado Vittorio Veneto debía ser transferido a la Royal Navy y el acorazado Italia a la Marina norteamericana. Pero Inglaterra y Estados Unidos, en previsión de la Guerra Fría que se avecinaba en la posguerra, renunciaron a su botín para limar asperezas con los italianos. La URSS, en cambio, consideró que el trato que estaba recibiendo Italia era demasiado benévolo. No estaba dispuesta a perdonar la participación de Italia en la Operación Barbarroja, ni los raids de la Regia Marina en el Mar Negro, exigiendo la entrega de varias unidades italianas, entre las que se encontraban el acorazado Julio César, el crucero Duque de Aosta, 5 destructores y el buque escuela Cristóbal Colón. Esto supuso una enorme humillación para Italia, que además debía de correr con los gastos de la puesta a punto de los buques antes de su entrega. La crispación llegó hasta tal punto que el 20 de enero de 1949 los carabineros detuvieron a 15 jóvenes que estaban a punto de sabotear y hundir uno de estos barcos, el Cristóbal Colón, antes que sufrir la humillación de entregarlo a su antiguo enemigo. Otro de estos barcos, el acorazado Julio César, tras ser entregado a los soviéticos, fue rebautizado como Novorossiysk y fue puesto en servicio como buque insignia de la flota del Mar Negro, aumentando así un grado más en la humillación a la que se veía sometida la Armada italiana. Llegados a este punto retomamos la fatídica fecha del 28 de octubre de 1949. Sobre las 22:55 horas, el acorazado Novorossiysk sufrió una terrible explosión que causó enormes destrozos en la cubierta de proa, provocando el hundimiento del buque y la muerte de 600 tripulantes. La versión oficial, dada por la Unión Soviética, fue que el desastre fue causado por una antigua mina alemana, que detonó accidentalmente cuando una de las lanchas del buque se posó sobre ella. Tras la caída del telón de acero, en los años 90, surgió una teoría de la conspiración que aseguraba que antiguos miembros de la 10ª Flotilla más fueron los causantes del hundimiento del barco, colocando una carga explosiva en el casco del buque, en su punto más vulnerable. Antiguos integrantes aún con vida de la 10ª calificaron la noticia publicada como una patraña y una soberana estupidez. El paso del tiempo ha traído consigo que posteriores estudios analizasen más concienzudamente los datos del incidente. Lo primero que llama la atención sería la potencia de la explosión. Parece extraño que el estallido en el fondo marino, a unos 17 metros de profundidad de una vieja mina de la Segunda Guerra Mundial, provocara semejante explosión y los graves daños producidos en el barco. La detonación afectó de lleno a la unión que tenía el casco del buque, realizada en una reforma en 1933, con el propósito de aumentar la eslora del mismo. Es curioso también que el incidente ocurrió en una fecha emblemática para el fascismo italiano, un 28 de octubre, fiesta más importante en la Italia de Mussolini, en la que se conmemoraba la marcha sobre Roma de los camisas negras. ¿Coincidencias? ¿Conspiración? Lo que está claro es que la entrega de los buques de la Regia Marina a la Unión Soviética creó un enorme sentimiento de defensa en la mayor parte de la opinión pública italiana. Lógicamente, en el caso de que esta teoría del sabotaje por antiguos miembros de la 10ª Flotilla más fuera cierta,
es algo que jamás reconocerían sus posibles autores, ya que causó la muerte de 600 hombres y es un hecho que aún hoy generaría graves consecuencias diplomáticas y legales. En lo que no me cabe ningún género de duda es que antiguos componentes de la décima tenían la capacidad técnica, el conocimiento del terreno, la información de la modificación del casco del buque, un enorme sentimiento de humillación y el valor suficiente para que sea plausible la posibilidad de que fueran ellos los causantes de este hundimiento. Este es uno más de los misterios que se guardará sin resolver completamente nuestra historia reciente. Conspiración, accidentes, aquí yo creo que hoy va a ser uno de los pocos días en que Rubén y Viracocha acerquen posiciones, porque Rubén me ha comentado que también es partidario de esta teoría de la conspiración, ¿no? De antiguos comandos italianos saboteando el buque ruso. Así es, y básicamente, bueno, lo de la mina lo descarto porque técnicamente es imposible. Según la versión oficial, una lancha toca una mina. La onda expansiva de la mina habría afectado al costado del buque, lo cual se hubiera hundido muy lentamente y hubiera dado tiempo a evacuar el barco y haberse salvado pues los 600 tripulantes y no la mayoría de los que murieron. O sea, esto imposible. La explosión fue por debajo de la quilla, de arriba hacia abajo. Por tanto, la única explicación es alguien que se metió debajo a poner ahí un artefacto. Además, qué casualidad que la explosión es en el nexo de unión de los dos cascos cuando se hizo la reforma. Un conocimiento que en aquel momento solo podían tener los italianos. Bueno, luego está la fecha que ha comentado Viracocha, que es el 28 de octubre, que se conmemora la marcha sobre Roma en el año 1922, que tuvo lugar. Y de todas formas, que la cuestión de haber entregado un barco tan emblemático como el Julio César, era una cuestión casi patriótica y psicológica del pueblo italiano. Sentó mal en todas las esferas. No, es verdad que la 10ª flotilla más se identificaba más con el fascismo. De hecho, su origen estuvo en Gabriele D'Annunzio, los danuzianos, que fueron los primeros fascistas. Pero en este caso, el gesto del armisticio sentó mal a toda Italia, independientemente de que fuera fascista o no. Es decir, lo consideraron una humillación el que tuviera que ser entregado a la Unión Soviética. Más aún hay que recordar una cosa, que los aliados, en este caso Gran Bretaña y Estados Unidos, perdonan a Italia al tener que entregar los buques que en un principio les reclamaban, mientras que la Unión Soviética no. Y hay que ser justos aquí y decir una cosa, la lucha en el frente del este, los italianos se comportaron muy caballerosamente con los soviéticos. De hecho, prácticamente no se conocen crímenes de guerra, y es más, los soviéticos preferían rendirse a los italianos porque sabían que si se rendían a los alemanes era una muerte casi segura. En muchos sentidos, los italianos en Rusia hicieron una labor humanitaria en este sentido. Por tanto, yo comprendo que muchos se sintieran traicionados cuando Stalin les exigió esta humillación que no se la exigieron ni Estados Unidos ni Gran Bretaña. Y bueno, además llama la atención otra cosa. En Italia hubo un montón de manifestaciones en contra de entregar este buque. Gente de todas las ideologías se manifestó. Y llama la atención que una vez se produjo este incidente, que se hundió un buque, la gente salió a las calles a celebrarlo, porque lo consideraron una victoria. En tiempos de paz, pero una victoria, como que consiguió preservarse el orgullo. Y es verdad que los miembros de la 10ª lo han negado, pero es que lógicamente tienen que negarlo, porque hoy en día, si esto saldría, Italia, sería un conflicto diplomático tremendo. Y si estos hombres lo hubieran dicho en vida, inmediatamente hubieran sido detenidos. Aunque lo hubieran dicho en el siglo XXI, automáticamente hubieran sido detenidos. Por tanto, lógicamente que lo niegan. Consiguieron el objetivo, que era salvar el honor. Ya está. Y ahora, conforme está Putin, como para reconocerlo, te envenena el café con polonio DS-314. No, y aparte, por ejemplo, lo que has comentado, Rubén, yo creo que la explosión se produjo cuando arriaron una de las anclas del buque,
pero aún así, claro, el hecho es que el fondo estaba a unos 17 metros, pero bueno, aún así, una mina que estuviese en el fondo escondida en el fango, sí. No, desde mi punto de vista no causaría esos daños tan Claro, graves. no cansaría, además le hubiera hecho daños de costados. Además hay otro argumento a mi favor, este buque, el Julio César, Giulio Cesare, vamos, en italiano, había sido hundido en la Segunda Guerra Mundial en el puerto de Tarento. Había sido afectado por un torpedo y, bueno, había quedado dañado, no hundido, pero había quedado dañado, semi-hundido en el puerto. Luego fue enseguida reflotado. Y, o sea, que ya había tenido efectos de un torpedo que es mucho mayor que la onda expansiva de una mina. Por tanto, esto reforzaría la tesis de que quien hundió este buque en el Mar Negro conocía perfectamente dónde iba a poner el explosivo. No, y otra cosa, por ejemplo, que a mí me hace creer en esta teoría sería que esta mina o este supuesto sabotaje causó 600 muertos, pero realmente estos 600 muertos que causó no fueron bajas que hubiesen previsto unos posibles sabotadores, porque estos muertos fueron por la negligencia de los comandantes rusos que intentaron salvar el buque. Y como estaba el fondo marino a unos 17 metros y el buque tenía de alto unos 30 metros, pensaban que al girarse el fondo marino pararía el hundimiento del buque. Sí, lo que como pasa, el Costa Concordia. Claro, la historia exacto, pues aquí la historia es que el fondo marino estaba a 17 metros, pero un fondo marino que tendría unos 30 metros de fango. Claro, el buque al llegar al fondo, que era fango, como si fuese mantequilla, entonces se hundió y se quedó muchísima tripulación atrapada dentro del barco, como la típica película esta del Poseidón, que se quedaban todos ahí y luego tenían que ir a rescatarlos pues algo así, y murieron tantos porque no evacuaron el barco. Si hubiesen evacuado el barco no hubiesen muerto ningún ruso. Entonces, claro, dices, oye, pues vaya, realmente si alguien hizo esto, lo hizo a sabiendas de que realmente el barco iba a tardar en hundirse y probablemente no iba a causar muy pocas víctimas o casi ninguna. O sea, que las víctimas fueron realmente por la torpeza de los mandos rusos intentando salvar el honor de la marina soviética. Lo que está claro, que estos hombres de la décima lo que tenían eran un altísimo sentido del honor, y que esta teoría era plausible precisamente porque lo hemos comentado, que ese honor se había visto humillado por esta entrega. Y bueno, para homenajear un poco a estos hombres de la décima, ya que me he metido mucho con ellos hoy, con las tropas italianas, pero bueno, como ha dicho Rubén, en el frente del este actuaron bastante bien las tropas italianas, y bueno, la décima hizo honor a todo las batallas que libró. Y pues quiero sacar un corte de una película que enseguida reconoceréis. Fuerza y honor, fuerza y honor, fuerza y honor. ¡Mantened la formación! A mi señal, ira y fuego. ¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Si os veis cabalgando solos, por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Vamos, parece que era uno de los tripulantes de la MAS, ¿no? Fuerza y honor, y a mi señal ira y fuego, y el ex Julio César a pique. Pues sí, hoy parece que estamos todos de acuerdo un poquito, porque Charlie, ¿tú qué piensas que estos italianos, tú que estás estudiando italiano, que nos podrías hablar de ese carácter indómito, ¿no? Los italianos, como bien ha dicho Rubén, las manifestaciones que se hicieron de diferentes ideologías, ellos son así. Ellos, sí que es cierto, y a lo mejor aquí vamos a entrar en un tema peleagudo, pero el sentido de país, de nación o de patria, ellos le tienen, o sea, mi patria sigue siendo, se lo hubiesen dominado los fascistas,
como si ya no la dominan los fascistas, ¿no? No es como aquí, que sí que hay, siempre va a haber esas dos Españas enfrentadas. Es más, se reconoció hace unos años, en el 2000 y pico, a la décima más como una... Bueno, se los calificó en el Parlamento como héroes. Hay que decir que el 95% eran de tendencia fascista, pero ahí no miraban eso, ahí miraban el valor, claro, su capacidad militar, el patriotismo. Esto en España sería impensable sobre una unidad militar que hubiese estado en un bando que a una determinada ideología no le gusta, ni de un lado ni de otro. Hubiera sido impensable esto en España. Claro, sí que... Bueno, de hecho me estoy acordando que, por ejemplo, de los tercios españoles todavía no hay ningún monumento en nuestro país y podríamos decir que no tiene ningún tipo de ideología, ni fascista ni nazi, porque todavía no se había inventado eso. Pero es que aquí realmente no se reconoce ese pasado o ese pasado con honor, porque vamos, como sí se reconoce en Italia, pese a la ideología de claro, quien sea. Pero nos vamos a desviar del tema y no... Pero bueno, pero sí que es cierto que Italia, por ejemplo, no se apropia de ningún símbolo. O sea, es decir, la bandera sigue siendo la misma. El escudo sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa? Que los tercios, la bandera de los tercios, ¿quién se apropia? Como el yugo y la flecha, ¿quién se apropia de la águila de San Juan? ¿Quién se apropia? No sé si me entiendo lo que quiero decir. Sí, bueno, pero tampoco... Que como parece que, bueno, me cojo unos símbolos como lo de los visigodos. Uh-huh. Se parecía que era esa pureza de los visigodos, ¿quién se queda con ella? El bando franquista se queda, ¿no? Como la representación de Hispania, de esa... Entonces, Italia no tiene ese problema. Italia sus símbolos son los mismos. O sea, el Coliseo, el símbolo del SPQF de las legiones, todo eso es igual, sea de un bando sea de otro. Italia es Italia. Aquí no sucede eso. Y luego vamos a volver al tema. Sobre todo el nombre de Julio César, ¿eh? Vamos es el barco que hablamos. El barco que hablamos. Sí, pero perdonad, antes de volver al tema, entonces, un homenaje al valor, por ejemplo, de la División Azul tendría cabida, es decir, a la División Azul fueron muchos que no eran fascistas, pero tenían que ir para lavar el honor, digamos, o la sangre manchada de rojo de sus antecesores. Entonces, no sé, y también hay... Sí, yo estoy de acuerdo, homenaje a la División Azul, o homenaje a la 9 también, los republicanos que combatieron con los aliados. Correcto, también, que fueron los primeros en llegar a París, aunque los franceses han apropiado del discurso contrario. Siempre nos quieren fastidiar. Claro, lo que pasa es que a nosotros nos queda todavía por cerrar episodios. Hasta que eso no se... Sí, a lo mejor es que, por ejemplo, el tema de los italianos, cuando les pasa algún lío de algunas divisiones internas de la población en bandos, y todo termina como que vuelven al inicio, a su imperio romano, que todos eran romanos y todos son una unidad. A lo mejor nosotros ese punto de reseteo inicial no lo tenemos claro y siempre quedamos a lo que pueda venir y a estar muy polarizados siempre. Sí, aquí en España, otra cosa que no sea el fútbol, Sí, pero también hay polarización en el fútbol, o Madrid o Barça. Volviendo al tema que nos desviamos, sí, fíjate, hoy hay quórum total, estamos de acuerdo todos en que seguramente, vamos, desde nuestro punto de vista es muy probable, vamos, yo soy partidario del sabotaje de la 10ª flotilla más. Sí, y que si se por parte, a lo mejor no los rusos... Bueno, pues intentarían investigar, pero por parte de los italianos y otros países dirían, hostia, pues es evidente que aquí ha habido alguien que ha puesto una bombita debajo del casco y eso ha detonado. Pero sin embargo, vamos a callarnos. Y aparte, mira la época que estamos, década de los 50. Están compitiendo en la carrera nuclear el este y el oeste. Que como se nos vaya de las manos... o sea, el juego este puede haber salido muy caro. Por tanto, es lógico que no lo reconozca nadie. Un silencio, yo creo que hubo un silencio... En las madrugadas de los miércoles, abre la puerta al chupacabras.
Pues bueno, hasta ahora hemos hablado de la 10ª flotilla más y su papel en la primera y la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pero ¿qué pasa una vez Mussolini es derrocado? Los alemanes ocupan el país y queda Italia dividida en dos. En una parte, en la zona sur, está la Italia cobeligerante, que es la Italia monárquica del rey Víctor Manuel III. Y la otra parte es otra nueva Italia de Mussolini, que previamente los alemanes lo rescatan en la fortaleza del Gran Sasso. Y bueno, instauran un nuevo estado fascista que va a ser la República Social Italiana o República de Salò. ¿Y qué pasa con la 10ª flotilla? Pues bueno, mayoritariamente se va a quedar en el bando de la República Social Italiana, que va a ser la mayor parte de los militares van a terminar apoyando el proyecto de Mussolini y del Eje. En un principio fueron muy pocos efectivos, 100 al mando de Junio Valero Borghese, que ya hemos hablado antes. Como curiosidad decir que este señor era bisnieto de la armada de Napoleón Bonaparte. Esto es solo una curiosidad. Bueno, el caso que va a empezar con 100 efectivos que en pocas semanas, meses van a aumentar a más de 30.000, que es una bestialidad. Y esta vez ya no solo van a ser buzos ni marineros a bordo de lanchas explosivas, no. En este caso también va a haber infantes de marina, infantes navales. Se van a crear más de una decena de batallones de infantería de marina. Se va a hacer además un batallón paracaidista nadador. También va a tener grupo de artillería, de zapadores, incluso va a haber el servicio auxiliar femenino formado por mujeres que además van a ser entrenadas en el arte del fusil. Esto es bastante curioso. La mayor parte de las acciones de la 10ª durante la República Social fue enfrentarse a los partisanos comunistas que había en retaguardia, sobre todo en las provincias del Piemonte, Véneto, Pavia, Romaña, la zona del lago Como, los Alpes, los Apeninos, etcétera. Van a ser excelentes luchadores. Es verdad que también van a tener muchas deserciones, pero van a conseguir destruir a muchas agrupaciones partisanas. Además, también va a ser un ejército de línea. Se va a enfrentar al ejército estadounidense y al ejército británico. Por ejemplo, el estreno lo van a tener en la defensa del río Senio, pero también van a destacar en la batalla de Anzio, la batalla por Netuno, la famosa defensa de la línea gótica, y además van a participar en la ofensiva del río Po. No solo contra los aliados occidentales. En Italia, recordemos que tenía frontera con Yugoslavia, estaba la zona de Istria, Venecia Julia, que bueno, era una zona disputada entre los latinos y los eslavos. Y ahí, ¿qué pasaba? Estaban los guerrilleros del mariscal Josip Tito, que posteriormente se convertiría en dictador de Yugoslavia. Pues en esta zona, gracias a la 10ª flotilla más, se consiguió defender enclaves muy importantes como Gorizia o la península de Trieste, que a día de hoy siguen perteneciendo a Italia gracias al sacrificio de la 10ª, que consiguieron rechazar a estos yugoslavos. Pero bueno, ahora vamos a los ataques navales en el Mediterráneo con buzos, que por supuesto también continuó la 10ª efectuándolos. Las acciones de la 10ª en el Mediterráneo, los años 44 y 45, fueron complicados porque ya los aliados tenían una superioridad naval enorme. La gesta más famosa tuvo lugar durante la batalla de Anzio, que los americanos desembarcaron en esta zona del Lacio, al sur de Roma. Y bueno, una de las lanchas consiguió infiltrarse y lanzar un torpedo y hundir al crucero británico HMS Penélope, y además hundieron un transporte de tropas que iba cargado de soldados estadounidenses. No fue la única acción, porque estos hombres rana italianos también participaron en otras operaciones fuera de Italia. Por ejemplo, en Provenza, durante la Operación Dragón, en la zona también de Niza y el Principado de Mónaco, también cosecharon unos éxitos. Por ejemplo, hundieron 2 cazatorpederos estadounidenses y también echaron a pique al cazatorpedero francés Trombe en el mar Tirreno. ¿Qué pasó con la 10ª flotilla en el bando de la Italia cobeligerante? La que iba con los aliados. Pues también se creó
una 10ª flotilla más paralela, que además se enfrentaría a la 10ª flotilla más del bando fascista. Una de las acciones, curiosamente, la llevó el teniente Luigi Durano de la Penne, que era el que había hundido los famosos 2 acorazados británicos en Alejandría. En este caso pasó a trabajar para sus antiguos enemigos, y este hombre consiguió con un grupo infiltrarse en el puerto de La Spezia y hundir al crucero fascista Bolzano. Rubén, y en lo referente al ataque de Alejandría, en ese momento, si los italianos hubiesen aprovechado que esos 2 buques, esos 2 grandes acorazados estaban fuera de combate, podían haberse hecho con el control del Mediterráneo. Lo que pasa es que los británicos hicieron un ardid que a los aviones de reconocimiento del eje hicieron como que pareciese que estos acorazados seguían en funcionamiento. Hicieron como se habían hundido, pero habían pegado con el fondo del puerto. Estaban hundidos, estaban inoperativos, pero tenían, podríamos decir, las torretas por encima y lo que era la cubierta por encima del agua. Y los marineros británicos hicieron como si el barco no hubiese sido dañado. Entonces, la flota italiana, haciendo honor a su falta de iniciativa durante toda la Segunda Guerra Mundial, pues no hizo nada, pensando que ese ataque en Alejandría había sido frustrado. Que podría haber desembarcado en Malta y no hubiera tenido posición. No, efectivamente. Hubiese quitado un problema enorme. O podía haberse hecho con el control, no con el control del Mediterráneo, pero podía haber evitado que los convoys británicos siguiesen fluyendo durante ese tiempo por el Mediterráneo. A Rommel le hubiera llegado la gasolina para ir a Egipto y más adelante. Claro, por eso que fue un detalle que si los italianos hubiesen aprovechado con su marina, que además su marina era bastante poderosa comparada con la británica, porque la británica era mucho más poderosa, sí, pero estaba diseminada por todo el mundo, pero en el Mediterráneo podemos decir que las cartas eran todo de italianos, y aprovechando la inoperancia de estos 2 barcos, podían haber haber cambiado la guerra a nivel del Mediterráneo y podríamos decir, tenido consecuencias graves para el final del conflicto. Y los ingleses tomaron nota. De hecho, podíamos hablar de otras 10º flotillas más de otros países, y vamos a referirnos a Gran Bretaña, porque, bueno, en el caso británico, a raíz de lo del ataque a Alejandría, deciden copiar este tipo de estratagemas. Crean ellos una especie de mayale de estos barquitos que, bueno, fabrican un total de 34, lo que no van a conseguir tantos éxitos como los italianos. De hecho, van a tener algún fracaso desastroso como el de Burdeos, pero bueno, van a tener algunas acciones de éxito. Por ejemplo, en Palermo hunden a un mercante italiano, uno de estos buzos. En Tailandia pertenecía a las potencias del eje. Un grupo de estos mini barquitos se infiltra en el puerto de Phuket y hunde a 2 cargueros tailandeses, el Sumatra y el Volpi. Y además, quizá el único éxito más llamativo es causar daños en el acorazado alemán Tirpitz, que estaba anclado en el fiordo de Noruega. 3 de estos mini submarinos consiguen pasar la cadena de seguridad, 2 van a ser hundidos a cañonazos, pero el último va a conseguir impactar con un artefacto y lo va a dañar, pero solo unos pocos meses, no van a ser daños muy, muy graves. Rubén, siendo experto orientalista, ¿los japoneses tuvieron algo parecido a la flotilla más, sin el carácter, podríamos decir, suicida que tenían los kamikazes? Pues así es, y sin carácter suicida. Y además, después de los italianos, me atrevo a decir que fue la mejor. Por cierto, los alemanes también tuvieron, pero vamos con la japonesa primero. Pues bueno, los japoneses imitaron un destacamento de la 10ª flotilla, que eran los submarinos de bolsillos, que eran submarinos prácticamente del tamaño de una furgoneta, que iban 2 tíos. Operaron, por ejemplo, con los italianos, operaron en el Mar Negro, en el lago Ladoga, en Rusia básicamente, y bueno, los japoneses copiaron esto. La primera acción fue desastrosa porque los utilizaron por primera vez en Pearl Harbor, pero bueno, no llegaron a la rada porque fueron detectados por un destructor antes del ataque de los aviones, y bueno, ahí no pasó nada. Ya algo más de éxito tuvieron en la segunda misión, además se fueron muy lejos, a Australia, fueron al puerto de Sydney. Allí se infiltraron 3 mini submarinos de estos, submarinitos de bolsillo, y bueno, fueron detectados y hundidos todos, pero uno tuvo
tuvo el tino de lanzar un torpedo y hundir a un carguero australiano, provocando 21 muertos. Sin embargo, vamos a la acción más espectacular de todas, que va a tener lugar en Madagascar. A mediados de 1942 se produce un desembarco de los aliados en Madagascar. Recordemos que Madagascar pertenecía a la Francia de Vichy, que estaba en el bando del eje. Allí tiene lugar un combate entre las tropas británicas y los vichistas franceses, que se va a prolongar varios meses en las selvas de la isla. Y bueno, los franceses piden ayuda a sus socios, y en este caso los más cercanos eran los japoneses. Por tanto, los japoneses deciden enviar a esta especie de 10ª flotilla, envían a dos submarinitos de bolsillo al mando del oficial Ishiaki Noboru, y que se van a infiltrar en el puerto de Diego Suárez. Además, van a infiltrarse muy bien porque como alrededor había combates contra los franceses, los británicos estaban más pendientes de lo que sucedía alrededor en la selva que no lo que sucedía en el agua. Entonces entraron sin problemas 2 de estos mini submarinos. Uno de ellos hundió al petrolero SS British Loyalty de más de 9.000 toneladas de crudo, pero sin embargo el mejor éxito de estos mini submarinos fue el que torpedeó y hundió a uno de los acorazados, el acorazado HMS Ramilles. Que esto es bastante curioso. Fundido en la rada, y estaría prácticamente casi toda la guerra inoperativo, lo reflotarían, pero bueno, quedó fuera de combate prácticamente toda la guerra. Y digo que es muy curioso porque si uno va al Museo de la Guerra de Londres, el Imperial War Museum, los cañones de este acorazado están expuestos justo a la entrada del museo. Yo precisamente tengo una foto con estos cañones. Y bueno, por eso digo, Japón junto con Italia fue la única potencia que hundió un buque de la clase acorazado, que es de los más importantes. Y ahora vamos a otro de los bandos que tuvo una pequeña 10ª flotilla, que es Alemania, el Tercer Reich, la Kriegsmarine, la Marina de Guerra. Bueno, los alemanes copiaron de los buzos italianos, además asesorados por ellos, recibieron ayuda de la misma 10ª flotilla más, y crearon los Kampfschwimmer, que eran una especie de hombres rana que llevaban explosivos y lo colocaban en los barcos. Tuvieron muy pocas acciones, pero algunos éxitos. Por ejemplo, en Provenza hundieron al destructor británico Isis y además dañaron al crucero polaco Dragón. También echaron en Francia, en Normandía, en la campaña de Normandía, echaron abajo 2 puentes en el río Orne y destruyeron las compuertas de este afluente. También bloquearon el canal de Amberes y bueno, tuvieron éxitos en el Rin, en el Vístula y otros ríos de Europa. Y la Segunda Guerra Mundial no fue el único conflicto en los que hubo estos buzos militares modernos. 3 años después tenemos la guerra árabe-israelí, en el que Israel está en un momento complicado porque se está enfrentando prácticamente a la Liga Árabe, que son prácticamente todos los países árabes del mundo. Y estaba el presidente israelí Ben Gurion, que era muy listo, pues para romper el bloqueo de las flotas árabes, pues se le ocurre contactar con los antiguos miembros de la 10ª flotilla más en Italia y contratarle sus servicios. Así, coge a uno de sus veteranos, que es Fiorenzo Capriotti, al que paga 150 liras mensuales, lo cual para la época era una fortuna. Y bueno, este hombre entrena a israelíes como hombres rana, incluso construye 6 Mayali, antiguos Mayali, reconstruyen. Y bueno, la Marina israelí va a tener un éxito porque el 22 de octubre del año 1948 va a hundir al carguero de tropas egipcio Farouk con 500 soldados a bordo y además al dragaminas que la escolta, lo cual es un éxito significativo. Pero no van a ser los israelíes los únicos, también los argentinos. Nos tenemos que ir a la guerra de las Malvinas en los años 80 y curiosamente un grupo de estos buzos rana que habían imitado a la 10ª flotilla más va a venir a España. Y va a ir a la línea de Concepción, un poco como lo que hemos hablado antes
un poco querían repetir la hazaña del Olterra. En este caso no les funciona porque justamente cuando se están sumergiendo en el agua pasa una patrulla de la Guardia Civil y les caza en el acto y son detenidos. O sea que la Guardia Civil salvó a la Armada Británica en Gibraltar en la Guerra de las Malvinas, porque entiendo yo que no se esperarían ningún tipo de ataque allí los buques de guerra que estuviesen anclados en puerto. No, además se ha comprobado que las defensas británicas eran mínimas. Es decir, si hubieran llegado a la rada hubieran visto los gibraltareños fuegos artificiales. O sea, lo impidió casualmente que pasaron por la playa una patrulla de la Guardia Civil, vino la Benemérita y se les acabó el chollo a los argentinos. Vaya tela. Y bueno, vamos al siglo XXI, que las siguientes acciones de estos buzos ya han tenido ya en tiempos muy cercanos. También en una ocasión el grupo terrorista Al-Qaeda ha imitado a la 10ª flotilla más, solamente una ocasión, y además lo ha hecho en este caso es la única vez en la historia que ha sido un buzo suicida. Esto ocurrió en el año 2000 en el Golfo Pérsico, en el que un buzo suicida de Al-Qaeda se sumergió debajo de la fragata USS Cole y se inmoló y abrió un boquete de 10 metros en el buque y mató a 17 marineros norteamericanos. Pero hace justamente un año y medio hubo otro ataque de estos buzos rana, en este caso no fue suicidio, pero un ejemplo de que es muy cercano a nuestros días. Mucha gente no lo sabe porque no salen las noticias mucho, pero ahora mismo hay una guerra entre Arabia Saudí y Yemen en la frontera. Lo que los medios no se hacen eco de eso. Y curiosamente los yemeníes fabricaron un moderno Mayale y impactaron contra una fragata de la Marina Saudí en el Mar Rojo y no la hundieron, pero provocaron daños y estamos hablando de una fecha que es el 30 de enero de 2017. Hace nada. Este sería el último ataque de una 10ª en la historia, más cercano al programa que se está emitiendo en estos momentos. Bueno, intensísimo programa. Hemos acabado agotados como estos buzos italianos en el puerto de Alejandría y exhaustos conseguir poner nuestras cabezas explosivas debajo de los acorazados Valiant y Queen Elizabeth. Pero ha valido la pena, ¿no? Ha sido una gran victoria. Lo ha sido. Al final ha sido un programa muy... No sé, muy ilustrativo muy y italiano. Sí, italiano también. Muy italiano. Nos vamos pensamos que iban a ser un grupo más de gentecilla sin valor y mira cómo terminó. No, fíjate, habría que corregir esas canciones que cantaban tanto los republicanos como los falangistas sobre las tropas italianas, ¿no? Exacto, hay que cambiar la letra, Emplazar a nuestros oyentes a que sigan escuchando el Chupacabras aquí en Onda Polígono Toledo y seguir descubriendo los misterios que rodean la historia. Y por supuesto, como siempre decimos a nuestros oyentes, no olvidéis abrir los ojos y despertar. Hasta el próximo programa. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.